Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre y, y nos ayude a seguir predicando el Evangelio, la verdad, y no detenernos nunca, ni que se nos agote la paciencia, que digamos esto ya no sirve, ha pasado el tiempo, y desfallecer y rendirnos antes de llegar a la meta, porque a muchos ya le ha pasado así. Muchos tienen poca paciencia y dicen, no, Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios esto, lo otro. Pero ellos nunca piensan en la iglesia, la primera iglesia, sea una iglesia física, pero espiritual, que también era física, y cómo todos vivían unidos, cómo todos eran mártires de Jesús, morían pensando en su venida, en quién iba a venir, el que iba a venir. Y otros morían de viejos y no debilitaban su fe de que Dios va a venir. Murieron. Han pasado 2000 años y muchas generaciones, hijos de Dios reales, murieron pensando en su promesa, pero que no sabían ni el día ni la hora. Y fueron por el premio, siguieron en la carrera hasta llegar a la meta. Pues, cuánta paciencia. Y nosotros muchas veces en nuestra humanidad decimos ya no, Dios no me ama, Dios esto, ¿por qué fue así? ¿Por qué este mundo? ¿Por qué lo otro? Para el pecador, el que no conoce a Dios, tiene tantas preguntas, pero ninguna respuesta correcta, porque Satanás te mete más mentira, más buscando la forma de acusar al Creador. Pero en realidad no hay que desfallecer, mis hermanos. David, no crean que para ser rey fue una vida sencilla. Fue muchísimo tiempo, muchísimo dolor, muchísima desesperación. Cualquiera se hubiera rendido, cualquiera no hubiera creído, pero lo hizo. Y obtuvo la promesa y aún así le seguían los problemas. Bueno, mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería hablar acerca de el Espíritu Santo, de la verdad en el Espíritu Santo, de lo que al Espíritu Santo le agrada. Pues hoy en día pues puedo estar en lugares con ruido y con no ruido, pero en realidad para tener una comunicación con Dios es necesario estar en silencio, estar en una privacidad. Porque en este mundo, todo lo que hay aquí son distractores, mis hermanos. Séanse nuestros sentidos humanos, los ojos, el olfato, el tacto, el hablar, el oír. Son distractores a la verdad para el espíritu. Son distractores, nuestros sentidos espirituales son diferentes, se perciben diferente. Por eso tenemos un cuerpo de carne y está el cerebro, que no es nuestro ser. Ese es la masa carnal que controla todo el cuerpo, o algo físico. Pero en ese cerebro hay una cosa que el Señor hizo, que es un traductor de tu alma, de lo espiritual, a este mundo físico. Una vez que se va tu alma, tú ya no vuelves a la vida. Tu cuerpo se descompone y todo deja de funcionar. Entonces, no que la vida está en el cerebro y ahí están todos los pulsos vitales que controlan todo el cuerpo, ahí están nuestros cálculos matemáticos y todo. No es así. Eso es solo una herramienta. Más que nada es una herramienta. Una herramienta que cumple una función y es tener el alma
algo que no es físico, nuestra esencia, algo que no es físico, que pueda mantenerse ahí y por ahí pueda empezar a controlar el cuerpo para poder vivir en este mundo, o sea, para vivir en esta realidad. Bueno, entonces, mis amados hermanos, todo lo físico puede llegar a ser distractores, aunque nos sirvan para oír, para escuchar, para aprender, para predicar. Nos sirven y son de Dios. Cuando los santificamos para Dios, son de Dios. Pero todo puede ser utilizado por el engañador. Todos estos sentidos que pueden ser utilizados en Dios para bien pueden ser utilizados por el engañador. Entonces, para tener al Espíritu Santo, para tener mejor comunicación con Él, siempre el Espíritu Santo le va a agradar que tú estés en silencio, que hagas una oración con silencio, para que escudriñes en lo más profundo de tu corazón y puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, mis amados hermanos, lo real en el Señor, es, o en el Espíritu Santo, que Él siempre va a querer una intimidad, un silencio. Y se los aseguro, por ejemplo, aquí me pueden decir a veces, no hay vida en esta casa, me dicen. No hay vida en esta casa. Pone música o algo. O sea, pero música cristiana. Y yo a veces le contesto, le digo, pero a mí me gusta el silencio. O sea, me ayuda a conversar tranquilo con Dios. O a poder estar en mejor comunicación con Él. También me gusta la música cristiana y a veces me hace pensar cosas, sus letras a veces me hacen sentir cosas en el espíritu y agradecerle a Dios, pero aún son cosas del mundo, aún son cosas que ocupan tus sentidos del mundo y son distractores. Entonces, al Espíritu Santo le agrada cuando tú estás en silencio, cuando tú le conversas a Dios y hay tranquilidad y paz. Y nada que se interponga o que te distraiga, porque sí es necesario así. Entonces, mis amados, al Espíritu Santo de Dios le agrada estar en silencio contigo, a solas, para tener una mejor comunicación contigo, revelarte las cosas, porque mientras todos los sentidos estén ocupados, aunque tú estés arrodillado, vas a poder ver que no logras una concentración suficiente para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios en ti. Y me parece algo muy interesante explicárselos. Por eso dice que cuando dice, en lo privado de tu habitación, cerrad la puerta y orad en secreto a vuestro Padre, y vuestro Padre os recompensará en público. No hagáis como los hipócritas, que en las sinagogas o en las esquinas de las calles oran, para que los hombres reconozcan que oran a Dios. Os digo que ellos ya tienen su recompensa, porque los demás los ven como si fueran de Dios, pero en realidad no tienen verdadera comunicación con Dios. Entonces, mis amados hermanos, es bueno
El que tiene el Espíritu Santo sabe que a veces necesita ese silencio, necesita esa intimidad con Dios, que a veces el día a día es pesado, que las cosas de este mundo siempre están atacándote, tratando de acorralarte para que tú te desesperes, para que te canses y no das más. Y el que conoce a Dios sabe y tiene un anhelo de arrodillarse, de caer de rodillas y decir: gracias, Señor, gracias, Padre, por su amor, por su fuerza. Ayúdeme, necesito su paz, por favor, gracias, gloria a usted para siempre, mi Señor. Y te das cuenta que de verdad encuentras paz, y que no es solo pedir y hablar, es una conversación con Dios, pero muchas veces, como cuando estás con tus amigos, a veces hay amigos en el mundo que tú solo los ves, los saludas y te quedas en silencio, hablas como lo necesario, y después solo te quedas ahí muy grato con solo su presencia, o sea, solo con la presencia de Él, porque ya se conocen, ya tienen una confianza y saben que no necesitan estar hablando y hablando para agradarse el uno con el otro, porque se quieren en verdad. O sea, digo, en el mundo se quieren, pero con Dios saben que se aman. Entonces, muchas veces cuando tú estás cansado, cuando tú estás con tantas cosas, Satanás quiere destruirte en el mundo, tu paz verdadera de Dios. A veces tú lo único que quieres es estar de rodillas y darle las gracias y quedarte ahí con Él, quedarte ahí en el silencio y sentir su paz, su tranquilidad, sus abrazos en tu alma. Entonces, mis amados hermanos, se los digo porque es eso, es así. Cuando Dios me cambió, yo lo siento así. Y aún cuando a mí me dicen que todo está muerto, no hay música, no hay bocha, pero yo lo pienso, también son personas que son cristianas de iglesia, pero yo digo, ¿cómo no entienden que en el silencio también hay cosas buenas, hay tranquilidad y puedes concentrarte mejor para hablar con el espíritu, con lo espiritual? No hay tantos distractores, porque somos almas, venimos de lo espiritual, y cuando estamos con el Espíritu Santo somos del Espíritu también. Entonces el que es de Dios entiende, y el que no lo sea, quiéralo ser, porque también nuestro Padre viene pronto. Y es necesario estar en el Espíritu Santo de Dios, es necesario estar en la verdad de Dios, en la justicia de Dios, porque Dios no va a cambiar. En el mundo cambian las cosas, en el mundo salen leyes, hay leyes tan ridículas como que los niños ya tienen que aprender a tener una orientación sexual abierta, de homosexualismo, lesbianismo, hombre, mujer, y todas definiciones del pecado, y que es obligación en las escuelas enseñar eso. Entonces, ¿cómo el mundo se pudre cada vez más y hace las cosas que a Dios no le agradan y se va en contra de Dios? Porque el Señor creó al hombre y a la mujer, y esa es la creación de Dios, y así es perfecta y así le agrada a Dios, pero cada vez van empeorando, cada vez van amando el pecado y no aborreciendo el pecado. Y dicen, pero yo nací así, yo me siento así. Claro que naces así, porque viene desde tus padres y de toda la descendencia de pecado. Muchos han ofrecido a toda su familia en pacto con Satanás para que les dé riqueza y cosas. Entonces tú no eres libre de esas cadenas, porque a ti te han ofrecido. Y aun cuando te han ofrecido, tú naces y sigues cometiendo pecado. Entonces solo Dios te puede hacer libre, mi amado. Porque no es fácil estar en el fango, en el lodo, ser un cerdo o ser un perro. Y querer salirte de ese lodo que te agrada tanto, dejarte de revolcar ahí es difícil cuando eres un cerdo. O cuando eres un perro, es difícil
que vomites lo que tienes dentro, que es malo y te hace daño, y que no vuelvas a comértelo, que no vuelvas a comerte tu vómito. Entonces es entendible para el pecador que es difícil dejar atrás todo lo que a ti te agrada, pero en realidad Jesucristo pagó para hacerte salvo. Solo tú tienes que querer de todo corazón, pero de todo corazón, mi amado, de todo corazón. No es un juego, te lo aseguro, porque yo crecí en la iglesia hasta los 12 años y oraba mucho en las reuniones, pedía por cambio, por conocer a Dios, y nunca ocurrió nada. Nunca ocurrió nada, porque nunca era sincero. Aunque yo creía que era sincero, no era lo suficiente sinceridad. Por lo general, cuando tú entregas todo es cuando estás destruido, muy destruido, cuando ya no te quedan fuerzas para nada, ni ganas para vivir, ni sabes qué hacer con nada, y estás lleno de problemas. Ahí es cuando tú no sabes qué hacer y entregas todo. O sea, ahí te sale una verdadera sinceridad. Pero cuánto mejor si tú oras y oras y le pides al Señor, aún no conociéndolo, que lo quieres conocer, que te dé fuerza, que te ayude para conocerlo en paz, sin dolor y tantas cosas. Y no te cansas, el Señor lo va a hacer así, si no te cansas. Porque no es deseo de Dios que todos lo conozcan en sufrimiento y dolor. No es deseo mío ni de mis hermanos que todos lo conozcan cuando estén a punto, al borde del laberinto, del abismo, a punto de caer. No. Mejor es por lo bueno, por lo no doloroso. Pero claro que después van a haber pruebas y cosas para que entiendas ciertas cosas. Tienes que empezar a caminar ese camino del Evangelio, que es difícil de caminarlo. Y ahí van a haber pruebas y cosas para hacer tu personalidad, para ser un alma firme, correcta en Dios. Ese es el camino, esa es la carrera. Todos tenemos diferentes pruebas, diferentes cosas. Cada uno tiene su palabra, pero veo los videos de mis hermanos muchas veces y me agrada siempre porque hay cosas que el Espíritu ya me las ha dicho, que el Espíritu ya las ha hablado por mi boca, que el Espíritu es la misma esencia. Ahí me doy cuenta yo siempre que es el mismo Espíritu. Cuando veo a un hermano predicando tiene lo mismo, la misma palabra, pero con su gracia, porque somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno tiene su forma, cada uno tiene su forma de decir las cosas, de hablar, tiene una gracia, tiene una forma única, porque somos uno, pero también somos un cuerpo y distintos miembros del cuerpo. Entonces, gloria a Dios y gracias a Dios porque no somos iguales, pero somos lo mismo. Y me gozo al ver eso. O sea que sí hay personas que yo nunca las he conocido, así en presencia física, que a lo mejor ni siquiera había visto esos videos antes, pero al escucharlos oigo lo mismo. Al ver sus ejemplos, en esos ejemplos veo la misma idea que el Señor me ha mostrado a mí, lo mismo que me ha enseñado a mí. Y aún con su forma única le agregan ejemplos diferentes, que son buenos, que son correctos. Entonces no es malo escuchar a los hermanos porque a veces te dan ideas de lo mismo, la misma cosa pero con un ejemplo muy bueno, con ejemplos nuevos, con cosas agradables a Dios. Y ahí puedes conocer que el Espíritu que está en ti es el mismo que está en ellos. Y ahí te das cuenta cómo Dios es uno, cómo los hermanos verdaderos son un cuerpo y son para el mismo Dios. Y es el mismo Espíritu Santo diciendo la misma verdad. Entonces no se cansen, mis amados hermanos. Y como les decía, para tener relación con el Espíritu Santo es necesario la paz. En otros videos también he hablado que cuando es necesario a veces salir a la naturaleza, escuchar el viento,
estar con intimidad con Dios, en donde está el silencio, y solo el silencio, el viento, ver el cielo, los árboles, y porque ves la creación de Dios, le das gloria, conversas con Él y puedes tener una comunicación con Él. Pero no es lo mismo que estar en una ciudad con vehículos, sonidos, bocinas, vendiendo por allá, otros por acá peleando, gritándose unos a otros. Eso es para distraerte, son los distractores que Satanás tiene en el mundo, para todos los cristianos. Entonces debemos ser verdaderos hijos de Dios, y no solo de apariencia, no solo fingir, y muchos ni siquiera lo fingen, se pintan y hacen tantas abominaciones que a Dios no le agradan y aún se dicen llamar cristianos. Pero la iglesia de Dios es una, mis amados, y es de Dios, y es del Espíritu Santo, y tienes templo, es un templo, pero está dividida en muchos templos, o sea, está dividida en muchas piedras. La primera piedra, la preciosa, escogida, la piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Y después vienen las demás piedras para construir ese hermoso templo de Dios. Porque esa es la verdad. Y así es necesario que se haga. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Nuestro Señor viene. No nos cansemos de decir la verdad. Dios los fortalezca. Podemos hacer miles de cosas, pero debemos estar viviendo nuestra vida correctamente, como si el Señor viniera, preparados para irnos con Él. No apegando a nuestro corazón riquezas y cosas vanas, cosas necias que no valen nada al espíritu, que son como este cuerpo, que tú a veces lo haces valer mucho y tienes mucha fe, ocupas mucho tiempo arreglándote. No digo que dejes todo tirado, pues no es necesario, pero no lo pongas al nivel de Dios, porque ocupan muchas horas, otros ocupan el día entero para embellecer su cuerpo y ponerlo y disfrazarlo y ponerle máscara, maquillaje me refiero, y al final terminan vanidosamente amándose a sí mismos. Y Dios queda de segundo lado, de plano. Así también el mundo, mis amados. El cuerpo se va a desvanecer, se va a envejecer y va a morir. Y se va a acabar. Y ya nada vas a aprovechar de él, porque luego tu alma va a ser separada del cuerpo. Así también del mundo y de todas las riquezas y las cosas que te has afanado tanto. Entonces, con que tengamos sustento y alimento y lo que Dios nos quiera dar, conforme a su voluntad, todo va a estar bien. Porque aún no crean que si se dedican a la predicación, Dios no les va a abrir puerta. Por ejemplo, si escuchan el testimonio y la vida y investigan sobre Gigi Ávila, que él fue alguien muy amador de Dios, celoso de Dios, pero en los últimos tiempos me acuerdo yo que ya lo andaban invitando en iglesias a donde había mujeres casi desnudas bailando reggaetón, porque ya habían pasado muchos años, estaba en los años grandes, o sea, ya de vejez. Y ahí dice, ahí en la palabra dice una parte, dice, cuando eras joven, ibas donde querías y te ceñías a ti mismo, pero cuando ya eres viejo, te ceñirá otro, y no irás donde quieras, sino que irás donde te lleven. Eso era para decir la gloria que él tendría, o sea que iba a ser glorificado en el cielo como alguien ya del espíritu, grande, mayor, pero ya por el espíritu, él iba a estar en los cuerpos de ellos. Entonces ahora ellos lo llevaban donde otros. Por eso es necesario obedecer a Dios. Es necesario cuando está el Espíritu Santo en ti obedecerlo a Él, porque Él quiere hacer cosas hermosas, buenas para uno. Pero muchas veces el Señor te cambia y quieres ir donde tú quieras y quieres hablar lo que tú quieras y no obedeces la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces lo mismo en el Espíritu significa eso. Como decía, cómo Él iba a ser glorificado, cómo Jesús iba a ser glorificado. Pero lo pongo como ejemplo de Gigi Ávila, que Él en su cuerpo ya no iba donde Él quería. Porque Él, si hubiera estado en sus años lúcido, de joven, todos sus sentidos bien, y ese cuerpo funcionando bien, nunca hubiera ido a esos lugares. Por eso, aunque aparezca ahí, para mí sigue siendo un hermano, y para mí
sé que tiene la gracia de Dios, sus predicaciones eran muy buenas, fue muy bendecido en el Señor y logró grandes cosas. O sea, aparte no solo de predicación y todo, sino que tenía un sustento y una riqueza suficiente, comida suficiente, alcanzó a tener sus templos y cosas, pero nunca se quedó fijo en un lugar, solo cuando ya tenía muchos años, y aún así seguía yendo a donde el Señor lo guiara. Eso es para que vean un ejemplo, que aunque no duden de lo que están haciendo, Dios tiene su tiempo. Si están hablando en el internet, pues háganlo. Pero si el Señor ordena que vayan a otro lugar y ordena las cosas, y aunque ustedes lo duden y Él sigue ordenando las cosas y se van abriendo las puertas, pues también tienen que ir. Es necesario obedecer a Dios y a su Espíritu Santo porque son cosas grandes espiritualmente. Pero no se sientan tampoco inferiores por lo que hagan, porque no dejen que Satanás se meta en sus mentes y corazones diciendo yo solo hago esto y otros han hecho esto y esto otro. Dios sabe, tiene su tiempo, hay que tener paciencia y puede que el Señor nos necesite haciendo cosas así solamente, pero en un tiempo haga cosas grandes con nosotros, aún más grandes que los que nos imaginamos. Dios los bendiga, mis amados hermanos, no se cansen ni desmayen, sigan adelante, nuestro Señor viene, nuestro Señor viene, el Espíritu Santo lo dice, la tierra lo anuncia y las señales son obvias. Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él haga su voluntad para siempre. Abrazos en el Señor, los amo mis hermanos, sigan adelante, no se dejen desfallecer, no se dejen engañar. Ustedes saben que hay muchas tretas de Satanás. Tretas me refiero a formas, dinero, personas, cosas materiales y cosas y promesas de engaño, de falso amor, de falsas riquezas que van a estar un tiempo y luego se desvanecen en nada. Él haga su voluntad para siempre. Paz y amor en Dios y su Espíritu Santo. Busquemos comunión con Él. Busquemos la paz en Dios. Dios los bendiga y los amo en el Señor. Sigan adelante y no se rindan. Nuestro Señor ya viene y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.